Uno de nuestros lectores de Así Prensa me hace una consulta sumamente interesante, un poco intrigante también, digo, en el sentido de sorprendente, ¿no? Este amigo nos escribe consultando sobre el tema, el dilema que vive todo católico profesional, de cómo saber que uno está siendo en su profesión completamente fiel a la iglesia, completamente fiel a sus principios, y no los está traicionando por razones de dinero o de negocio, y en consecuencia vendiendo su salvación al mejor postor. La inquietud de este amigo viene a partir de que él le proporcionaba servicios de páginas web, de diseño y alojamiento de páginas web a un sacerdote bastante popular, bastante conocido, que era durante una época conocido como un gran promotor y defensor de la iglesia, y que sin embargo abandonó la iglesia católica, la traicionó, y no solo la abandonó, porque sobre eso, digamos, uno no puede juzgar las conciencias, todo el mundo sabe que dejar a la iglesia católica es una tragedia, pero uno no puede juzgar las conciencias, pero además de abandonarla se convirtió en un feroz crítico y enemigo de la iglesia. Entonces, este lector de Así Prensa recibió la oferta de ser el proveedor de esta iglesia, ¿no? De esta nueva denominación a la que pertenece ahora el sacerdote. Por si acaso alguien me dice, no le diga sacerdote porque ya no es sacerdote, no, sigue siendo sacerdote. El sacerdote que traicionaba, abandonó la iglesia católica, pero el sacerdocio es un sacramento eterno. O sea, no es como el matrimonio que es para toda la vida, es eterno. En el cielo y en el infierno los sacerdotes siguen siendo sacerdotes, ¿no? Así que ese señor sigue siendo sacerdote. Y llamarlo de otra forma sería faltar a la verdad de la doctrina y además tratar de insultarlo gratuitamente, y ese no es el objetivo de nuestra enseñanza, ¿no? Estaríamos negando la fe si es que actuamos sin caridad. Pero sigo con el tema. Este amigo dice, mira, para mí la iglesia católica es como mi madre biológica, y todos los que atacan a la iglesia católica atacan a mi madre biológica. Yo no haría negocios con alguien que ataca a mi madre biológica. Este amigo dice algo muy cierto, muy hermoso. Sin embargo, es importante decirle, mira, es todavía más importante que tu madre biológica, y esto pues es increíble pensarlo, pero es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque nuestra madre biológica nos crió, nos trajo al mundo, nos amó, nos cuidó, nos protegió, nos alimentó, nos nutrió, nos enseñó la fe, nos enseñó a rezar, se desveló por nosotros. Pero no puede salvarnos. Una madre puede hacer todo lo que quiera, pero no puede salvarnos. La Santa Madre Iglesia es la única que puede salvarnos. Es la única que puede salvarme a mí. Es la única que puede salvar a mi mamá. Es la única que puede hacer que por sus sacramentos mi mamá se vaya al cielo y yo me vaya al cielo y me encuentre eternamente con mi mami. Es la única. Y es el único camino de salvación que Jesucristo nos ha dejado. Es la Iglesia Católica. En consecuencia, defender a la Iglesia Católica, protegerla de sus enemigos, es un deber constante del cristiano, ¿no? En consecuencia, al momento de discernir cuándo y cómo y dónde se puede hacer negocio con alguien que es enemigo de la Iglesia, pongamos un caso como ejemplo, un ministro evangélico, un ministro protestante que tiene un apostolado directamente dirigido a arrebatar a los católicos de la Iglesia Católica y traerlos a su secta protestante, como hacía, por ejemplo, Jimmy Swaggart. Ese era lo específico de su apostolado, ¿no? Tratar de reclutar y de traer católicos y alejarlos de la Iglesia. Muy bien. Hay aspectos profesionales que no tienen nada que ver con esta misión anticatólica. Por ejemplo, si yo soy un electricista y este señor me pide servicios eléctricos para su templo protestante, yo no estoy necesariamente contribuyendo, no estoy contribuyendo con el mal si es que se le ha ido la luz y este señor necesita que le repare la luz. Si yo soy un panadero y no voy a decirle a la esposa del ministro protestante, no te vendo pan porque eres de esa denominación protestante. Esa sería una falta de caridad. Entonces, ¿cuál es el criterio aquí? Lo que corresponde a las necesidades propias de la dignidad de la persona. El católico no las puede negar. Yo no le puedo negar venderle servicios, darle agua o atender a cualquier persona, por más que sea una persona que odia, detesta a la Iglesia Católica y la denigra.
Pero lo que no puedo hacer, allí donde estaría la violación moral, así como sería una violación moral no atender a las necesidades de caridad de esta persona y decir, ¿sabes qué? Te quedaste sin luz porque volaron tus fusibles, entonces quédate en la oscuridad. No, ese no debe ser el deseo de un católico, de ninguna manera, ¿no? Pero donde sí está el mal moral en el otro lado es en el de la contribución con el mal. Y en el ejemplo concreto que nos pone este amigo, si las cosas son como son, no hay ninguna duda que este amigo hace bien en decir, yo no quiero trabajar diseñando su página web, porque ahí sí hay una contribución con el mal. ¿Cuál es la colaboración con el mal? Colaborar con la tarea anticatólica de esta persona. Esa colaboración en la tarea anticatólica, esa sí es una contribución con el mal. Esa sí es una contribución directa con el mal. Y en consecuencia, resulta fundamental creer que para nosotros los católicos, la Iglesia está llamada a vivir la verdad y a defender la verdad. Y eso significa que nosotros no podemos colaborar con quienes difunden la mentira y con quienes difunden enseñanzas que son enemigas de la Iglesia. Y en consecuencia, cuando este amigo dice yo no quiero colaborar con él, hace bien, porque una página web no es una necesidad fundamental, es un instrumento de propaganda donde este señor va a estar difundiendo y haciendo propaganda a su propia denominación y a sus propias enseñanzas anticatólicas. Y eso no puede contar con la colaboración de un cristiano. Hay dos criterios que no tienen absolutamente nada que ver cuando un cristiano evalúa la moralidad o no de colaborar con alguna organización o persona que está en contradicción con la Iglesia Católica. Bueno, alguien lo va a terminar haciendo. Ese no es tu problema. Ese criterio nunca se puede utilizar. Un cristiano nunca puede estar pensando, bueno, en realidad no importa, alguien lo va a terminar haciendo. Sí, pero a ti no te van a juzgar por lo que hizo alguien, te van a juzgar por lo que has hecho tú. Y tengo la certeza que tú no quieres ser condenado y perder la vida porque hiciste negocios con alguien que era un enemigo de la Iglesia, contribuyendo en su misión anticatólica. Supongo que no te interesa, ¿no? Entonces, ese es un criterio que nunca puede utilizarse. El otro criterio que tampoco puede utilizarse es el criterio del dinero. Es que mira, acá voy a ganar buen dinero, me pagan bien. Con ese criterio no se hace el discernimiento de qué está bien o qué está mal en la Iglesia. Con ese criterio simplemente uno decide si es que hace un negocio o no cuando no está en juego principios morales. Conozco una organización, un negocio que es también un apostolado que vende objetos litúrgicos y paramentos, o sea, elementos de vestimenta, etcétera, etcétera, para sacerdotes. En una ocasión, me cuentan las personas que llevan adelante este servicio, se apareció un señor pidiendo un solideo, que es esta cobertura para la coronilla que usan los obispos, ¿no? Y lo pidió negro. Quiero que me hagan un solideo negro. Los solideos no son negros, usan solideo negro solamente los abades, es decir, personas que tienen un título muy particular y que no son comunes en nuestros países, ¿no? Entonces, la persona le pregunta, bueno, ¿para qué quieren ese solideo negro? No, es que es para la logia masónica. Nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote masón que se viste como si fuera un obispo católico. Obviamente a este señor, con toda la caridad del mundo, lo mandaron de paseo, ¿no? Entonces, ese es un caso de contribución con el mal. A ese mismo ministro evangélico que poníamos como ejemplo, a cuya esposa yo le vendo el pan, o a cuyas, cada vez que le vuelan los fusibles yo voy y lo ayudo, ¿no? Y le instalo le reinstalo la luz para que en su casa él y su familia puedan contar con luz. Si es que ese señor contrata mis servicios de imprenta para imprimir sus folletos anticatólicos o de difusión de la mentira, yo no puedo colaborar con él, como esta persona no podía colaborar con este masón. Entonces, los límites son claros. Ayudar a una persona en una necesidad específica fundamental o semifundamental es algo que es no solamente moralmente aceptable, sino necesario.
es un acto de caridad. Pero contribuir al mal, directa o indirectamente, es algo que es absolutamente inaceptable. Y en consecuencia, es algo que nosotros no nos debemos permitir. Existe ciertamente un terreno oscuro, ¿no? ¿Qué cosa sucede con un abogado, por ejemplo, al que le piden sus habilidades profesionales para ayudar a este mismo templo anticatólico? Muchas de las cosas del abogado no van a tener nada que ver con la difusión de esta doctrina. Pero ¿en qué medida el abogado podría estar contribuyendo con este ministerio, con este apostolado, haciendo lo posible mediante su ayuda legal, por ejemplo, ¿no? Lo mismo se podría preguntar a un contador. Sobre eso la iglesia, como no somos una iglesia de fariseos, no tiene una norma escrita. Lo que dice es que un católico tiene que estar seguro de que no colabora materialmente con el mal directa o indirectamente. Tiene que estar seguro. Y en consecuencia, ante la duda, abstenerse. Si no estás seguro, no lo hagas. No es al revés. Bueno, si no estoy seguro, lo hago. No, es al revés. Y una vez más recuerda, el dinero que puedes ganar o el hecho de que otro abogado, apenas tú salgas por la puerta, pueda hacer ese trabajo, tampoco es criterio de discernimiento. Porque tu alma no tiene precio, ¿no? Eso está claro. Y luego, el otro tema importantísimo, ciertamente, es el de que si tú estás consciente que no estás contribuyendo con el mal y tienes la conciencia tranquila, entonces adelante, asegúrate nada más que tienes una conciencia justa y bien informada. Que tengas un buen día.